El Señor sigue enseñándonos, hermanos, porque esta es una escuela. Espero que tengas ahí tu cuaderno, tu libreta, tu pluma, todo, porque yo te aconsejo que cada escritura la notes y la confirmes en tu Biblia. No quiero predicar algo que no está escrito, no quiero predicar lo que yo creo. Quiero predicar lo que el Señor ha dicho y lo que Él ha puesto en mi corazón. Y tiene que coincidir con la santa palabra de Él. En el libro de Segunda de Corintios, en el Nuevo Testamento, donde están nuestra ley y nuestros derechos, dice Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 3. Vamos a empezar ahí, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El evangelio trae el conocimiento, y ese conocimiento es luz a nuestro espíritu para comprender bien las escrituras y sobre todo para no ser robados, hermanos. Si el evangelio está encubierto y no se entiende, es para los que se pierden, pero no para aquellos que han creído en Jesucristo y son salvos. No para su iglesia, no para ti, no para mí, cristiano. Nos ha llamado a revelarnos, nos ha llamado a entender la salvación por gracia, para no estar ciegos ante el mundo espiritual y las cosas que ocurrirán y que siguen ocurriendo, y que no estemos confundidos. El Señor dijo que ninguno que anda en su camino será confundido, que por torpe que sea no se extraviará. Así es que estamos recibiendo la luz del evangelio, porque esa luz la trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace entender, y dice la Escritura también que a través de Él nosotros tenemos conocimiento de lo que Dios nos ha concedido. Tenemos concesiones de parte de Dios, y no es posible que se ignore esto, porque Dios ha concedido con Jesucristo muchas cosas, todo lo que es las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola. Se puede tener luz y entender la salvación por gracia y estar ciegos en oscuridad en otras áreas, pero el Espíritu Santo lo que nos está revelando es la voluntad de Dios, el misterio oculto que estaba escondido y que ahora por medio del Espíritu Santo se nos está revelando. Entonces, en el libro de Efesios, en el capítulo 5, Efesios capítulo 5 y versículo, vamos a empezar en el 13, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, por la revelación, por el evangelio, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El evangelio es luz para poder entender estas cosas, la voluntad de Dios, lo que Dios ha decidido. Mirad pues con diligencia, dice, cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seamos insensatos, está diciendo. Está hablando a los creyentes. Estoy leyendo la carta de San Pablo a los Efesios y dice: el evangelio es la luz a seguir en los tiempos de oscuridad. Cuando no se entiende, cuando en el mundo no se entiende nada, porque las cosas están ocultas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo, lo saca. Y dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad, cuál sea la voluntad de Dios. Y el evangelio nos dice cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que despertarnos a esta realidad. Tanta gente que dice, pues que sea la voluntad de Dios, pero no saben cuál es. Aquí está su voluntad. Él no nos dejó sin dirección. Aparte del Espíritu Santo, aquí está su santa palabra para dirigirnos. Y tenemos que despertarnos, dije, a esta realidad. El evangelio trae una palabra de esperanza, de luz en medio de la oscuridad, de paz en medio de la tormenta, de esperanza, porque cuando no el mundo ni los cinco sentidos nos dan esperanza, vemos al mundo en estos días sin esperanza algunos, otros sin saber qué hacer, a dónde ir, llenos de temor algunos y otros indiferentes. No importa lo que pase. El mundo no da esperanza. La medicina no da esperanza, los bancos no dan esperanza, los cinco sentidos no dan esperanza, pero Cristo sí da esperanza a través de su evangelio. El evangelio es una palabra de esperanza. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y hallará pastos delicados. No una esperanza falsa, una esperanza verdadera. Yo soy el camino, dijo, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo Él, no hay otro camino, es Jesucristo. Y Jesucristo y el evangelio es la misma cosa. Él es el verbo hecho carne, la palabra viviente es el evangelio. Yo soy el camino, no un camino oscuro, no un camino de confusión, no un camino de perdición, es el camino a la vida eterna, al éxito, a la vida, a la victoria. Él es el camino. El apóstol Pedro nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, que nos hizo renacer el Señor, volver a nacer, primero de mamá y papá y luego de espíritu. Un nuevo hombre hay dentro de cada cristiano. Un nuevo hombre que necesita de la palabra. Si tú no te interesa la Biblia, entonces no tienes vida, porque este es el alimento que el espíritu necesita para poder crecer y para poder vivir y para mantenernos fuertes y sanos. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, pero necesitamos decidir creer o no creer, creer o ignorar lo que dice la Escritura. Mucha gente cree en Dios, pero no puede creer en el evangelio porque no conoce el evangelio. El evangelio es la voluntad, lo que Dios decidió. ¿Sabes que una voluntad es una decisión? Una voluntad es una decisión. Hay gente que hace un testamento y dice: esta es mi voluntad, o sea, esta es mi decisión, lo que yo he decidido. La Biblia es un testamento, dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento para la gente que ha creído en Jesucristo. El evangelio es la decisión de Dios para todo ser humano. Cristo decidió, el Padre decidió, hermanos. El Padre decidió perdonar al mundo, a todos. Cuando envió a Jesucristo a morir, lo envió a morir por toda la humanidad, porque Él quiso salvar a toda la humanidad y quiere que todo el hombre sea salvo. Entonces, desde que envió a Cristo
a quitar el pecado, a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con su muerte lo quitó. Esa fue su voluntad. Decidió no culpar más a nadie. Decidió que con esa sangre estuviésemos limpios todo el mundo. Pero falta la otra parte, que el hombre quiera. Que el hombre quiera creer en esto, en la decisión del Padre, en la decisión de Cristo, porque también Cristo decidió. Allá en Getsemaní, en Lucas 22:42, en Getsemaní, cuando dijo: Padre, si fuese posible, que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, le dijo, sino la tuya. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Padre, Cristo decidió allí en Getsemaní hacer la decisión, la voluntad del Padre. Se hizo obediente, dice en el libro de Filipenses 3, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque así lo decidió el Padre. Él se unió a la decisión del Padre, fue obediente. Él le dijo: vas a ir a morir para que pagues el pecado de la humanidad y la humanidad sea salva, porque está perdida desde que Adán y Eva decidieron. Y Cristo decidió bien, unirse al Padre, a la voluntad del Padre. Ahora nos toca decidir a nosotros. Ya el Padre decidió bendecirte, cristiano. Decidió que si tú has creído, seas un heredero. Decidió escucharte y ayudarte desde el momento que tú creíste en Jesucristo. Y decidió que cada hombre que crea en Jesucristo tiene la misma bendición. Pero es necesario que crean en el Señor, en Jesús, lo que Él mandó para salvarnos, que crean en el Salvador. Nos toca a nosotros, a cada uno, a cada ser humano, aceptar o rechazar esa voluntad de Dios y de Cristo. No era la voluntad de Cristo, pero le dijo: no la mía, sino la tuya, Señor. Entonces, esa voluntad, esa decisión, aceptar o rechazar el evangelio, la tienes tú, la tengo yo. Algo que es número uno entender es que decidir es un derecho que se nos dio de parte de Dios a todo ser humano. El derecho de escoger, de decir sí o decir no. Si te creo, Padre, si hago lo que tú me dices, o no creo o no lo hago. Pero somos libres para decidir. El derecho de escoger es el derecho mayor que Dios le dio al hombre. Y este derecho nos hace diferentes al resto de la creación. El sol no tiene que escoger salir o no. El mar, los animales, las plantas no tienen que escoger. Crecen y hacen lo que está establecido. La voluntad de Dios. Dice Hebreos 1:3 que Dios, Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Con el hombre no fue así, hermanos. Con el hombre no fue así. Al hombre le dio una voluntad, un libre albedrío, que fuese soberano. Desde que lo creó dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces el hombre, Dios quiso que el hombre fuera como él, libre para decidir, soberano. Si no hubiera sido así, seríamos como las plantas, haciendo todo porque Él así lo decidió. Pero tú y yo tenemos una voluntad para creer a Dios o no creer. Si tú, cristiano, o tú que me escuchas, captas este derecho, es el derecho número uno que Dios nos dio para poder ser a su imagen y semejanza, ser libres, ser soberanos,
si tú captas este derecho, jamás vas a culpar a Dios. Jamás lo vas a culpar a Él. Ya hizo todo, no tiene más que hacer. Ya hizo todo lo que era conveniente para nuestra vida y para nuestra salvación, y lo dejó aquí escrito en esta Biblia. Y si tú pones y captas este derecho, pondrás más atención a tus decisiones, a lo que estás recibiendo y a lo que estás decidiendo. El libro de Proverbios capítulo 19 y versículo 3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Él decide y tuerce caminos y escoge caminos porque escucha al hombre, porque escucha no sé qué, porque se deja engañar, dice, y decide mal y luego se enoja con Dios. Contra Dios se irrita su corazón, se enoja. Deciden mal, se escoge mal, le hacen caso a otra gente, a su mente, a cualquier pensamiento que viene, hacen a un lado la palabra y luego se enojan con Dios. Y dicen, quiero que tú entiendas esto, hermano. Dios, ¿por qué lo permitiste? Y se enojan, se escogen mal y luego se enojan. ¿Por qué Dios? ¿Por qué permitió? Hay tanta gente culpando a Dios. Ahorita hay tanta gente enojada con Dios, diciéndole, llamándole ingrato, porque no entienden nada, pero jamás han abierto este evangelio para captar cuál es la voluntad de Dios. Abre tu oído, cristiano. Abre tu oído, hombre. Lo que estamos viviendo no es la voluntad de Dios. Vivimos en un tiempo donde están sucediendo cosas que Jesucristo dijo que iban a suceder. Y no vamos a poder cambiarlas, así grites y llores. Porque Él dijo, es necesario que todo esto acontezca. Él tiene planes que nosotros no entendemos. Es necesario, y es más, dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una tilde de lo que Dios habla, de lo que Cristo dijo va a pasar. Está pasando lo que Él dijo. Tenemos que abrir nuestro oído y fijarnos más en lo que está escrito y no en todo lo que oímos y estamos escuchando en el mundo, lo que está sucediendo. Abre tu oído a lo que estamos viviendo. Y repito, no es la voluntad de Dios en este tiempo. Lo fue en otro, cuando no había gracia, cuando Cristo no se había hecho el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y si quitó el pecado, también quitó la maldición y quitó todo mal. Entonces, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. Esa es su decisión para ti, para mí y para todo ser humano. Una decisión, una voluntad buena, agradable y perfecta. Entonces, me da mucha tristeza que la gente piensa que Dios es injusto, porque si algo tiene Dios, en su naturaleza, así como Dios es amor, así como Dios es misericordioso, así como Dios es omnipresente, omnisciente, también Dios es justo. Él no comete injusticias. Él hizo un plan para que el hombre lo siga. Aquí está, pero al hombre no le importa el evangelio. A muchos hombres no le importa, prefiere estar creyéndole a su mente, creyéndole a lo que le dicen y no creyéndole a Dios, haciéndolo a un lado, porque a lo mejor ni es cierto quién escribió la Biblia o no sé cuánto. Dice que si somos hacedores de la palabra, vamos a comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Dios es injusto? No. Dios no comete injusticias. Dios es, otros dicen que es un Dios castigador o que culpándolo de todos los males, que no nos ama y aún peor.
¿Quién dice que no existe? Pero Dios quiere que nos ubiquemos bien. A través de su santa palabra, a través del evangelio, el nuevo pacto, la decisión, porque una fue la decisión antes, cuando el pecado no había sido pagado, no había sido quitado del hombre, todo el Antiguo Testamento. Cristo hace la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es después, cuando ya Cristo quitó con su sangre el pecado del hombre. Dice, nos habla tan claramente. Claro es sobre quién hace todos estos males en este tiempo, esto requiero, en este tiempo. No cuando fallaban a la maldición del antiguo pacto, en este nuevo tiempo. Mateo 13:24 dice, un enemigo vino y sembró mala semilla. ¿Sabes que el evangelio, predicaba la última vez, es una semilla para que se implante en tu corazón y brote y dé buenos frutos? Entonces, un enemigo, Dios envió la buena semilla, el evangelio, pero un enemigo dice que vino y sembró en los corazones y en las mentes mala semilla. No la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, una semilla mala de temor, una semilla mala. La semilla de Él es el nuevo pacto, no te confundas, cristiano. Es el nuevo pacto, no hay otra semilla. Y no, el nuevo pacto no es nada malo, es la semilla de Él y son buenas noticias. Pero Juan 10:10 dice, el ladrón, hablando de Satanás, solo vino a hurtar, matar y destruir. Es el padre de toda mentira. Es aquel que hace los males en este tiempo. En este tiempo, en el Antiguo Testamento, sí venía maldición y sí caían situaciones malas de parte de Dios a causa del pecado. Pero en este nuevo pacto, el pecado fue quitado, sobre todo de ti, de mí, cristiano. Isaías 14:12, donde nos está describiendo al enemigo que un día vamos a ver inclinados, así agachados, porque tú eres grande y él está abajo, donde lo dejó Jesús. Dice que debilitaba a las naciones. ¿Es este el varón que debilitaba a las naciones? Dice Isaías 14:12. Es este el varón que debilitaba a las naciones, que hacía temblar la tierra. ¿Tú crees que Dios hace temblar la tierra? Y que los temblores vienen porque Dios está castigando, dice mucha gente. Pues no, fíjate. Él es el que hacía temblar la tierra, trastornaba los reinos, puso al mundo como un desierto, como están ahorita las ciudades, y tomó presos a la gente. Aquí los tenía. Presos en odios, presos en vicios, presos sin esperanza, presos en amargura, en enfermedades. Dice que tomó presos a la gente y nunca abrió las puertas a sus presos. Nunca. Es Jesucristo que vino a traer libertad, no el enemigo. Aún en el mar, dice Isaías 27, porque ahorita viene el tiempo, después de la que estamos con estas pandemias, al rato ahí vienen los huracanes, ya están los pronósticos. Isaías 27 habla de Leviatán, la serpiente veloz que opera en el mar, la serpiente tortuosa del demonio que opera desde el mar. Mentiroso, dice la escritura, que él es mentiroso y padre de mentira. Juan 10:10, ahí dice. La Biblia nos dice claramente quién es y qué hace el enemigo. Y también nos dice claramente quién es Dios y qué hace. Y quién eres tú, cristiano. Y qué puedes hacer y debes hacer. Cristo no vino para que sigamos siendo esclavos. Vino a librarnos del temor, para que sigamos teniendo miedo de las cosas que ocurren, de que el enemigo hace,
en las familias y en el mundo. El Evangelio, dice 1 Corintios 2:12, que el Espíritu Santo está en ti, cristiano, para iluminarte y decirte lo que Dios te ha concedido. Una concesión buena. Participante de la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 1:4. Aptos para participar de la herencia, eso eres tú. Colosenses 1:12. También dice que somos participantes de su santidad. Hebreos 12:10. Por favor, checa en tu Biblia, porque yo no quiero que pienses que yo me estoy sacando estas escrituras de la manga. Participantes del llamamiento celestial, dice Hebreos 3:1. Participante de sus bienes espirituales, Romanos 15:27. Participantes de los bienes de Cristo, Hebreos 3:14. Todo esto y muchísimo más, yo me estaría toda la tarde diciéndote todo lo que tú eres y lo que Dios te ha concedido, cristiano, para que no vivas en temor y estés confiando en Él. Todo y más ha sido para ti. Lo hizo, lo decidió el Padre. Lo cumplió Cristo con su decisión en Getsemaní y fue para beneficio tuyo y mío, cristiano. Cristo vino con un mensaje directo a tu corazón. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dijo. Y esta es la esencia del Evangelio. No es nada de castigo, no es ni siquiera, dijo Cristo, yo no vine a condenar al mundo, vine a salvarlo, vine a traerle buenas nuevas. Tenemos que aplicar, cristianos, que aprender. Tómate cuenta en revisar estas escrituras para que veas que el Evangelio es la carta de Dios al mundo, a ti, para que te enteres de cuál fue su decisión, te la estoy diciendo, y aprendas a vivir en esta verdad y la apliques a tu vida. Aprende a ser militante, porque Dios espera mucho de la iglesia y estos son tiempos de la iglesia y la iglesia no puede estar temblando igual que como tiembla el mundo. Aprende a resistir al enemigo y sobre todo aprende a ser obediente a su voluntad buena, agradable y perfecta, como dice en Romanos 12:2. No dice que su voluntad sea mala. Esta pandemia no es ni buena, ni agradable, ni perfecta. Por lo tanto, no proviene de Dios. Su voluntad no es así. Lo que se está viviendo no es nada de esto. No es nada de lo que el Evangelio dice que es la voluntad de Dios. En 1 de Timoteo 2:4, aquí está la voluntad de Dios. Él quiere, esa es su voluntad. 1 de Timoteo 2:4. Él quiere que todos los hombres sean salvos. No quiere condenar a nadie, aunque sabe que todo el mundo hemos fallado. No quiere condenar a nadie. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la verdad que trae el Evangelio. Esta es la realidad, dijo: yo soy el camino, la verdad, la realidad y la vida. Y vengan al conocimiento de la verdad. Pero ¿cuántos se interesan en el conocimiento del Evangelio, en el conocimiento de esta verdad? Muchos se conforman con pedir a Dios, con clamar a Dios y con saber que Dios existe, y hasta ahí dicen que tienen mucha fe, pero no saben nada. Y fe viene por escuchar esta palabra, y esta palabra te da fe y te da esperanza para cualquier cosa. Esto es lo que Dios quiere, que todos vengan a conocer su decisión, que es el Evangelio, que todos vengan a conocer su voluntad buena, agradable y perfecta, para que seamos salvos y para que podamos vivir en medio de tormentas y en medio de epidemias y en medio de lo que más venga, porque no sabemos qué más viene. Se escucha
Hay tanta torcedura, hay tantos dichos, hermanos. Se escucha tanto. Uno pone y Dios dispone. Yo no sé si tú has escuchado este dicho, pero uno pone y Dios dispone. ¿Qué quiere decir? ¿Que uno decide pero Dios hace lo que le da su gana? No. El Evangelio ni toda la Biblia dice a eso nada. Es lo contrario. Dios pone, Dios ya puso en su palabra, ya decidió. Tú dispones si crees o no crees. Y si no crees y no pones en práctica lo que está escrito, no le eches la culpa a Dios. ¡Qué torcedura! ¿Por qué, hermano? Porque según el Evangelio, hermanos, yo puedo ver, si esto fuera cierto, entonces, ¿para qué Dios me da una voluntad o te da una voluntad si tú pones y Él dispone? ¿Va a violar tu voluntad? Dios no viola la voluntad del hombre. Si Él pudiera violar la voluntad humana, en este momento salvaría a toda la humanidad, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Ahorita nos salvamos todos en un abrir y cerrar de ojos, todos son salvos porque los amo mucho. Y Él decidiría por nosotros. Pero ¿sabes qué? Seríamos como un árbol sin voluntad. Dios no puede violar la voluntad humana, porque se la dio para que el hombre decidiera. Y si el hombre decide mal, no es culpa de Dios. Si el hombre le da flojera y le gusta más cualquier cosa que empaparse de la palabra y obedecer lo que está escrito, que son tantas cosas preciosas, esa es una decisión tuya, no de Dios. Si tú pones más atención a lo que se escucha y no a lo que Dios dice, no culpes a Dios, porque Él ya envió la salvación y te ha dicho que nunca te dejará y nunca te desamparará, que ninguna arma forjada que venga a este mundo va a prosperar en tu contra. Entonces, Él ya decidió protegerte, como la gallina a sus polluelos. Él ya decidió que te vaya bien. ¿Lo has decidido tú? Si no lo has decidido y estás temblando, entonces no le eches la culpa a Dios. No estás creyendo. Dios pone, Dios ya puso, pero tú tienes una voluntad. Él ya quiso salvarte, perdonarte, sanarte, amarte. Dios puso y tú dispones. Él no está disponiendo por ti. Tú eres responsable por lo que estás escogiendo cuando hablas y cuando actúas. En Deuteronomio 30, 19, desde el Antiguo Testamento, no nomás en el Nuevo, Dios le dio esta voluntad al hombre. Dice en el versículo 19 de Deuteronomio 30: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Cuando alguien te dice escoge, y te dice escoge la vida, porque dice que escojas, ponga delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida, escoge el bien, no estés escogiendo el mal, para que vivas tú y tu familia, tu descendencia. Y esta bendición alcanza hasta la tercera y cuarta generación y no sé cuánto. Cuando alguien te dice escoge, hermanos, Dios es amor y amor es libertad. Dios no nos quiso como una estrella ni como un pájaro. Nos hizo como Él, somos hijos de Dios. Cuando alguien te dice escoge, se está negando a participar en esa decisión. Pero nos aconseja escoger la vida. Él no va a violar esa voluntad, hermano. Quiero que te quede claro esto. Escoge lo bueno, lo agradable y lo perfecto, porque esa es su voluntad, para ti y para los tuyos. Él no va a decidir por ti. Tanta gente que piensa, pues a ver qué Dios quiere,
a ver qué Dios, a ver qué hace Dios. No, hermano, aquí viene hasta lo que va a pasar, no nomás lo que está pasando, hasta lo que viene más adelante. Ya no lo dijo, ya decidió, ya escogió. Y dijo que cuando veas estas cosas suceder no te espantes, porque es necesario que acontezcas. ¿Sabe por qué es necesario, hermano? Porque mucha gente solamente así va a voltear. Aún de lo malo Él saca algo bueno. Aunque el enemigo está con un plan de que estos costos, ataques y estas muertes no vienen más que con el plan de que la gente dude de Dios, se enoje con Dios, reniegue de Dios, y si no lo conoce, con mayormente está echándole la culpa a Él. Pero tú, cristiano, que tú conoces la palabra, debes de saber que su voluntad buena, agradable y perfecta, que esto que estaba viviendo no es eso. Pero viene una etapa antes que Cristo venga de apostasía, donde aún el cristiano va a renegar de Dios pensando que no lo escucha. Dios ya decidió por ti, por los tuyos, no nomás por ti. Cuando sacó a Noé, lo sacó con toda su familia. Cuando sacó a Lot de Sodoma y Gomorra, lo sacó con la familia. Lo sacó con lo de él. Y en la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Él está interesado en familias, no nomás en personas. Serán benditas, le dijo Abraham, en ti todas las familias de la tierra, los creyentes, todo el que crea, toda la familia. Él no va a decidir, Él quiere que tú decidas y digas, sí, Señor, yo te creo en esas bendiciones. No va a decidir por ti, tú vas a decidir porque Él ya decidió bendecirte. Él ya decidió por ti, Cristo ya decidió por ti ser tu Salvador. Dijo que si ibas mal, dejabas 99 por ti que ibas mal. Que Él es el buen pastor que dio la vida por ti. Entonces, Él ya decidió que ese virus no te toque. Porque el que es nacido de Dios le guarda y el maligno no le toca. Y ese virus es maligno, no viene de Dios. Que fuésemos salvos, sanos, prósperos, con paz. Que escapáramos a un pasado y que nos proyectáramos con nuevas metas y con nuevas visiones. Nos da una vida tremenda a través de su evangelio. Miren, hermanos, cuando leemos la historia de los santos y de Cristo mismo, yo veo que hubo fases en sus vidas, así como en las nuestras. Conflictos, determinaciones, decisiones, que cuando creyeron a Dios y decidieron conforme Dios dijo, cambiaron sus vidas. Sí, a través de decisiones cambiaron de rumbo sus vidas. Unos para bien y otros para mal. Y no fue culpa de Dios. Ellos decidieron. Por ejemplo, allá en Génesis 3, Dios le dijo, Dios creó a Adán y Eva para que gobernaran toda la tierra, le dio autoridad y señorío, dice allá en Génesis 1 y 2:1. Le dio autoridad, les dio y señorío, pero les dijo, de eso no coman. Y ellos decidieron comer lo prohibido, porque Dios les dijo, el día que coman moriréis. Pero el demonio les dijo, no te creas, no moriréis. ¿Y qué pasó? Se vino abajo todo, la creación. La maldición cayó hasta la tierra, le dijo Adán. Maldita es la tierra por tu causa, Adán. Porque en nuestras decisiones a veces jalamos a otros. Maldita será la tierra por tu causa. Decidieron mal, sí. Dios decidió que señoreara, que no muriera, pero ellos decidieron.
creer lo contrario. Y murieron espiritualmente y después físicamente. Y entró la maldición. Por eso tenemos este tipo de vida. No porque Dios la planeó. Dios no planeó esta vida que cada vez se pone más horrorosa. Dios planeó una vida preciosa con Él entre nosotros. Pero la decisión de ellos nos llevó a la muerte y al mal. ¿Fue decisión de Dios? No, fue decisión de ellos. Muchos dicen, ¿y por qué Dios nos trajo aquí a sufrir? No, Dios no nos creó para sufrir, nos creó para gozar. Pero ellos decidieron mal, Adán y Eva, y nos arrastraron. Dios no intervino en esa decisión, porque hubiera frenado el libre albedrío que les hubiera dado. Y hubieran sido toda la humanidad como el árbol o como, no sé, una estrella, una gallina, yo qué sé, sin voluntad. Dios decidió que reinaran. Cuando Abraham, en Génesis 16, tomó a Agar, su sirvienta, para tener un hijo con ella, decidió embarazarla, porque el hijo prometido no llegaba. Y Dios le dijo que iba a tener un hijo, y le dijo, iba a tenerlo con su mujer Sara, no con la sirvienta. Pero como tardaba, embarazó a la sirvienta. Y desde aquel momento se formó una guerra entre los judíos y los musulmanes hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por la decisión de Abraham, que le creyó más a su esposa que a lo que Dios había dicho. Tenemos que ser tan firmes en nuestras decisiones, que sea quien sea que te diga, y menos si es alguien que no conoce la palabra. Cristiano, ¿cómo te crees de alguien que ni conoce, que ni sabe? Aquí está la carta de Dios para que tú sepas. ¿Y qué podemos decir de David? En 2 de Samuel 11:2, cuando vio a aquella mujer que se estaba bañando, guapa, hermosa, y se le antojó. Él podía haber dicho en su decisión no, y decirle a su carne, te calmas, no. Porque esa mujer tiene esposo y Dios ha dicho que no. Pero no, él era el rey. Él tuvo tiempo de parar. Dios le había advertido que esa mujer era prohibida para él. Si tenía tantas solteras, esta era casada, era la esposa de Urías. Pero no, ¿verdad? A la carne le gusta lo prohibido. Pues háblale. Y le embarazó. Y desde ahí empezó una guerra en su propia familia. Una división que llegó a dividir la nación de Israel en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. ¿Fue decisión de Dios? No. No fue la voluntad ni fue lo que le mandó. Él decidió mal y después se arrepintió cuando vio las consecuencias. Porque nuestras malas decisiones tienen consecuencias, pero aún ahí Dios está dispuesto a ayudarnos si clamamos a Él. Porque sabe en la carnalidad que vivimos y sabe lo imperfectos que somos. Y su misericordia es grande. ¿No parecen ser las grandes decisiones? Como el joven rico que de Mateo 19:16 se regresó porque le dijo, pues vende todo lo que quieres. Dios sabe, el Cristo sabía que su corazón estaba en el dinero.
Mejor se dio la vuelta. Sansón fue otro. Reveló el secreto. Fue culpa de Dios que le sacaran los ojos. Fue culpa de Dios que lo dejaran rapo y que lo agarraran preso. No, fue un hombre escogido desde el vientre para una misión. Pero él torció el rumbo con sus decisiones. Y si tú eres un cristiano, Dios te llamó con propósito. Con el propósito que seas luz, con el propósito que prediques, que si sabes algo lo prediques, lo transmitas. Porque somos la esperanza de gloria para este mundo. Porque el mundo no sabe, no conoce. El mundo, la mayoría no se interesa en esta Biblia y dicen, no es cierto, no es cierto. Para decir si es cierto se necesita comprobarlo y solamente se comprueba siendo hacedor de ella. Hay que ponernos en acuerdo con Dios. Salomón es otro, no se puso en acuerdo con Dios. Cuando le dijo a mujeres extranjeras no te unas, Salomón, y mire que el hombre le había dado toda la sabiduría. No había un hombre tan sabio como él. No te unas, y le dijo por qué. No te unas a mujeres extranjeras porque el día que te unas, ellas harán inclinar tu corazón a otros dioses. Pero le gustaban las extranjeras. A la carne le gusta lo que Dios dice que no. Era un antiguo pacto. Murió adorando ídolos cuando Dios le había dicho, no te harás imagen de nada. ¿Y Ruth qué podemos decir de ella? Ruth decidió. ¿Qué le dijo a la suegra cuando quedó viuda? Cuando quedó Ruth viuda. Perdón. ¿Qué le dijo? Le dijo, ¿te quedas aquí en tu casa, nuera? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una buena decisión. ¿Y qué pasó? Entró, no era judía, pero fue aceptada. Ella llegó a ser la abuela del rey David y del linaje de Cristo por una decisión. No te dejaré. Yo iré contigo. Seré tu pueblo y será tu Dios mi Dios. Una decisión. ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? ¿Qué tiene que ver? Que necesitamos ponernos en acuerdo con Dios en el nuevo pacto que es nuestra ley espiritual, hermanos. Con Cristo, con el Padre, con Cristo y con el Espíritu Santo. Que tenemos que aprender a obedecerla a pesar de lo que te digan, a pesar de lo que te señalen, a pesar de lo que estés viviendo y lo que estés pasando. Porque nos ayuda la palabra del Señor, tenemos que renovar nuestra mente con ella, porque nos va a ayudar a hacer buenas decisiones. No vamos a estar tambaleantes. Dice Gálatas 3 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No nos corresponde la maldición. No nos corresponde los males que lleguen al mundo, porque vivimos en un nuevo pacto. Porque estamos libres, nos redimió, nos libró de toda maldición. Ahí está en Gálatas 3, lee este capítulo para que veas lo que Cristo hizo por ti, para que tú obtengas todas las bendiciones. La bendición de Abraham te alcanza. Dios ya decidió que tú fueras libre de maldición. Lo decidió Dios, yo no lo estoy diciendo. Ahí está, en el nuevo pacto, en Gálatas 3. No lo decides tú ni lo decido yo, lo decidió Dios. Solamente tenemos que ponernos en acuerdo con lo que Él está diciendo. Dios ya decidió guardarte de todo mal, que el maligno no te toque. Él ya decidió que ninguna enfermedad, ningún virus
te llegue. Lo decidió Dios. Tú tienes que ponerte de acuerdo con esa decisión. Dios ya decidió que siempre te ayudará y siempre te sustentará. Dios ya decidió que en Cristo tienes todas las bendiciones del Antiguo Testamento, porque te libró de toda maldición. Él ya decidió qué más, ya no tiene más que ofrecerte, porque toda la solución te la dio en el Evangelio. Si no lo conoces, no es culpa de Dios, es culpa tuya que no tomas el tiempo para ver qué Dios te está diciendo, o te estás creyendo de lo que el enemigo dice. No, la Biblia es mentira. No, ¿cómo crees? No. ¿Te estás creyendo de esto? Es lo único verdadero que existe en este mundo cristiano. Es lo único que no va a fallar. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es lo único que te da esperanza en este mundo. Que no para que estés tambaleando, a ver sí, a ver no. No, lo que Él habló se cumple. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué estás decidiendo tú, cristiano? ¿Qué te llega a la mente? ¿Que te alcanza el COVID-19? ¿O que no te alcanza? ¿Qué estás decidiendo? Y no por eso digo que ya ahorita te descubres y te vas y al cabo no me alcanza, no. Sí nos vamos a cuidar. Dios les dijo a los israelitas que pasaba el ángel de la muerte y que pusieran en los dinteles de su casa, pero ¿sabe qué? Los israelitas no andaban en la calle brincando ni bailando, estaban en sus casas, confiando en Dios, como debemos estar nosotros, como nos han dicho las autoridades, por nuestro bien, no lo que nos dijo el vecino, ni lo que vemos en la calle. Hay tanta ignorancia, hermanos, no solamente de lo espiritual, aún de lo natural. Si se está viendo la cantidad de muertos, si se están hablando todos los médicos que están puestos por Dios para nuestro bien, y nos están diciendo que nos cuidemos y que esto y que allá y que están cayendo y cayendo. No es cierto, son cosas del gobierno. No es cierto. Esa es una ignorancia en lo natural y en lo espiritual. Nosotros debemos cuidarnos natural y espiritualmente, hermanos. No podemos tentar al Señor. ¿Qué estás decidiendo? Es tu derecho a decidir. Dios no va a decidir por ti. ¿Qué estás creyendo? ¿A quién estás obedeciendo? Decidir es tu derecho legal. No eres un árbol, no eres una gallina, no eres una estrella. Tienes una voluntad que Dios no puede violar, porque te la dio para que fueras como Él, soberano. Él quiere que le obedezcas porque tú quieres, no porque Él te obliga. Uno predica el evangelio y quiere recibir a Cristo, pues unos dicen sí, otros dicen no, ok. La voluntad no se puede forzar. El que dice no creo, pues no cree. Es tiempo de predicar el evangelio, hermanos. Hay muchos corazones abiertos diciendo qué hacer. Y es bueno para decirles qué hacer, porque tú y yo sabemos qué se debe hacer. Recibir a Cristo en nuestro corazón y confiar en las promesas que tenemos al recibir a Cristo. Y es tiempo de abrir la boca, no de estar callados, sino de transmitir las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque decidir es un derecho legal de todo ser humano, hermanos. No nomás tuyo y mío, de todo el mundo. Él te escogió, cristiano, para anunciar estas buenas nuevas de salvación, para predicar las buenas noticias. Él nos escogió para ser la esperanza de gloria.
Y quiero decirte que mucha gente no lo sabe. Mucha gente no sabe cuál es la voluntad de Dios. Creen que la voluntad es porque andan mal, castigarlos. No, ya castigó a Jesucristo en lugar del hombre. Cristo se hizo el Hijo del Hombre para cargar con toda la maldición, para librarnos de toda la maldición, librarnos de todas esas plagas y de todo lo que pueda venir más. Mucha gente no lo sabe, pero si tú y yo lo sabemos, cristiano, y si hay cristianos que no lo saben, no saben cuál es su herencia. Aquí está su herencia. Fuimos llamados a una esperanza viva para que disfrutemos de la herencia que Cristo nos dejó en la cruz del Calvario. Ni siquiera saben cuál es su herencia. Y si uno les quiere decir, se enojan. Que Dios nos dé, hermanos, sabiduría para poder predicar este evangelio. Que no lo entienden. Que Dios está listo para salvar al más vil pecador. No importa lo que haya hecho, porque está pagado por Jesucristo. Necesitamos hablar, necesitamos actuar para que vean en nuestra vida, nuestro testimonio. Necesitamos usar el poder de Dios para que la gente crea. Hermanos, necesitamos esforzarnos, hacer decisiones de abrir la boca. ¿Cómo es posible que médicos y enfermeras que a lo mejor no conocen ni siquiera esta palabra arriesgan sus vidas por salvar vidas naturales? Yo no estoy hablando de una vida natural, estoy hablando de vidas espirituales, hermanos, de vida eterna, de muerte espiritual o de vida espiritual. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesucristo, y la tengan en abundancias. Sí, salva vidas naturales, pero también vidas espirituales, que es lo más importante. Porque si alguien recibe a Cristo, tiene vida eterna para no morir jamás, para resucitar el día que venga Jesucristo e ir a vivir una vida nueva, de abundante. Y tú y yo callados, tenemos que anunciar la vida eterna, la vida espiritual, transmitirla. Tú llevas dentro de ti, cristiano, el germen de vida. Transmite la vida. No estamos en el Antiguo Testamento ya para estar clamando a Dios. Ya Jesucristo está clamando y clamó cuando dijo en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay que situarnos en el nuevo pacto. Nuestra responsabilidad es hablar, transmitir esa vida que llevas dentro, cristiano. El germen de vida está en ti, se llama Jesucristo. ¿Estás predicando? ¿Qué estás haciendo? Olvídate ya de la vergüenza, olvídate ya de la crítica. La gente quiere una respuesta, quiere una salida, una esperanza, y tú y yo la tenemos. Es más, no la tenemos, somos, dice la Escritura, la esperanza de gloria para este mundo. Yo no sé cuáles son los planes que tenga para ti Dios. Dios te ha llamado con planes, con propósitos. No sé cuál sea, yo sé el propósito para mi vida, pero ¿cuál es el propósito para la tuya? No lo sé, pero sí sé que tú eres libre para decidir. Si volteamos un poco atrás de nuestras vidas, vamos a encontrar que llegamos aquí hasta el punto que estamos, hermanos, a través de muchas decisiones. ¿Cuántas cosas viviste por haber hecho malas o buenas decisiones? Tu vida se formó, si la escribes, a través de decisiones que tú quisiste. Pero es que me engañaron. Bueno, porque no confiaste en Dios, confiaste en otros. El hombre siempre va a engañar. El hombre ni sabe, y menos aquellos que nunca han abierto siquiera una Biblia. Vamos a encontrar que en estas decisiones algunas fueron de mucho dolor, algunas fueron para bien, nos trajeron gozo. Pero decidir, cristiano, es tu derecho legal. Y aunque no seas cristiano, es tu derecho legal para todo ser humano.
Dios aconseja a través del Evangelio que confiemos en Él, que ninguna arma forjada que el demonio levante va a prosperar. Y háblalo y dilo, porque yo lo creo. No va a prosperar, podrá llegar, pero no va a prosperar. Somos más que vencedores por medio de aquel Jesucristo que nos amó. Recuerda, Él no va a decidir por ti. Él ya decidió sanarte, no te va a enfermar. Él ya decidió sanarte, Él ya decidió salvarte, Él ya decidió ayudarte, decidió protegerte. Su voluntad fue esa por medio de su Hijo Jesucristo. Esa fue su voluntad, su decisión. Y Él quiere no solamente que lo creas y lo agarres, que lo transmitas, que lo publiques a toda esa gente que no sabe, que anda confundida y que no sabe ni qué hacer. ¿Cómo Dios va a mandar a su iglesia estas cosas? Si ve lo que nos dijo Mateo 10:8, es para ti, cristiano. Sanad enfermos, limpiad leprosos. Yo quiero decirte que la lepra era una enfermedad, como ahorita el coronavirus, que no tenía remedio. El que le caía la lepra, mejor lo mandaban allá a las cuevas, lejos de la ciudad, donde estuviera recluido, porque cualquier cosa que se infectaba, se la pegaba, era contagiosa y se morían. No es lo único que ha pasado en este mundo, hermano. Sanad enfermos, limpiad leprosos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. Es tiempo de usar lo que el Señor nos dio. Es tiempo de usar el poder de Dios. En la medida que tenga la oportunidad. Es tiempo de hablar, aunque sea por teléfono, predica, da esperanza, aclara de dónde vienen estas cosas y deja de culpar a Dios tú también. ¿Está castigando? No, no está castigando, ya castigó a Cristo. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz para que no hubiera castigo para aquellos creyentes. Es tiempo de predicar y usar lo que se nos dio. Despiértate tú que duermes, leíamos al principio, y te alumbrará Cristo, te alumbrará el Evangelio. Si estabas dormido, despiértate. Si nunca has escuchado el Evangelio, estúdialo, estudia las cartas, estudia las epístolas para que veas cuál es tu posición en este mundo y cuál es el plan de Dios para contigo y para conmigo. Porque un día vamos a llegar, vamos a llorar por lo que pudimos hacer y no hicimos. Porque podemos hacer muchas cosas, hermanos. Podemos transmitir ese germen de vida. Podemos transmitir esta palabra, da vida a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Dios no está castigando. Dios no está condenando ahorita. Vivimos el tiempo de la gracia. Pero ese tiempo de la gracia terminará el día que Cristo venga por su iglesia. Hay que apresurarnos, hermanos, y no quedarnos dormidos. Despiértate. Es tiempo de que la iglesia de Jesucristo se levante en una fuerza, con el poder, creyéndole a Dios que tiene lo que Dios dijo que tiene y que puede hacer lo que Dios dijo que puede hacer. Y llevar las buenas noticias a aquellos que no conocen. Porque hay mucha ignorancia espiritual y la ignorancia solamente se quita con el conocimiento. Y aquí tenemos el conocimiento, hermanos, en el Evangelio. Tú y yo lo hemos entendido, vamos a transmitirlo. Yo lo estoy transmitiendo y espero que si tú me has estado escuchando este mensaje y nunca has recibido a Jesús y has creído este mensaje que he estado dando, ahí donde estás, cierra tus ojos y haz una oración para recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador.
Repite conmigo esta oración. Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a pagar mi deuda de pecado, que tú eres aquel que por obra y gracia del Espíritu Santo fue engendrado en el vientre de la Virgen María para que fuera mi Salvador, para que fuera mi Redentor, para que fuera mi sanador, mi buen pastor, para que velara por mí, intercediera por mí y me dirigiera a través del Espíritu Santo. Yo te acepto como todo eso, Jesucristo, y te doy gracias. Enséñame, revélame lo que hoy he hecho, porque yo creo que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Jesús. Todo está bien. Amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre, te doy gracias. Espíritu Santo, tú sabes quién hizo esta oración. Te lo encargo. Que tú puedas, Señor, dirigirles a toda verdad y a toda justicia y darles la convicción de que ha sido concedido todas las bendiciones que Cristo ganó para ellos en la cruz del Calvario y para nosotros. Yo los dejo en tus manos santísimas para que la obra que tú iniciaste la perfecciones, Espíritu Santo, hasta la venida de Jesucristo. Te doy gracias y declaro que tenemos bendición de Cristo en cada hogar cristiano. Gracias, Padre. Amén. Gracias, hermanos, por escucharme. Gracias por esta enseñanza que nos aclara para estar firmes y seguros de en quién estamos creyendo y qué es lo que estamos creyendo. Anímate, no estamos solos. Dios no nos dejó solos ni está en nuestra contra. Está protegiéndonos, a ti y a tu familia. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.